Vostès saben que una de les coses que es diu darrerament en el terreny polític és que el govern de Rodríguez Zapatero té dos grans compromisos. Un, les reformes dels estatuts, el que és l'Estatut de Catalunya, però no només, la resta de reformes d'estatuts i què en quedarà. I un altre, la seva voluntat que el procés de pacificació d'Euskadi tiri endavant. Nosaltres volem agafar-li el pols a través de les reflexions que pugui fer avui a la nit al dia una persona que ha estat protagonista de l'escena política basca durant molts anys, que ho vol continuar fent precisament en aquest sentit, en el sentit d'impulsar la pau en aquell país. És Joseba Arregui, segur que el recorden com a portaveu del govern basc, també com a conseller de Cultura durant els mandats de Carlos Garaikoetxea i José Antonio Ardanza. Va ser membre del Partit Nacionalista Basc fins a l'any 2004. L'any passat va deixar el partit i va fundar la plataforma ciutadana Aldaketa, que vol dir Canvi per Euskadi. Ha publicat Euskadi Invertebrada i Ser Nacionalista, i dissabte, per això és aquí, participarà en les jornades sobre terrorisme i fonamentalisme organitzades per l'Associació per la Tolerància al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. I li volem agrair molt a Joseba Arregui que hagi anticipat la seva arribada a Barcelona per acompanyar-nos. Moltes gràcies, benvingut. Gracias. Joseba Arregui, ¿cómo se está viviendo el clima en Euskadi? Ahora decía en la introducción que para Zapatero este es un proceso importante, ¿no? Las encuestas dicen que una parte significativa de Euskadi confía que en los próximos años va a haber un proceso de paz. ¿Se están dando pasos? Me imagino que pueden estar dándose pasos. Lo que pasa es que en realidad no sabemos si se están dando, si no se están dando, y caso de que se estén dando, cuáles son los pasos que se están dando. Lo que sí ha sucedido es un cambio fundamental en la percepción de la sociedad vasca y creo que también en el conjunto de la sociedad española con respecto a ETA. ETA era una especie de hidra de 1000 cabezas, era una especie de ave fénix que resurgía permanentemente de las cenizas y era una organización que derivaba su fortaleza, entre otras cosas, del convencimiento que tenía la sociedad vasca de que con ETA no se podía acabar y por lo tanto había que conceder políticamente algo para poder acabar con ETA. Eso es lo que ha cambiado radicalmente en la sociedad vasca. Es decir, se ha acabado el mito de la imbatibilidad de ETA y hoy en día la pregunta no es si se puede acabar con ETA, sino cuándo. ¿Y cómo? Más que el cómo, yo creo que es el cuándo. Y eso que decía usted, la percepción por parte del pueblo vasco que no debe haber contrapartidas para acabar con ETA, contrapartidas políticas, ¿esa sensación está arraigada en la sociedad vasca? Yo creo que la sociedad vasca, en cierta forma, como suelen decir los financieros en bolsa, ha descontado ya la desaparición de ETA. Vive en estos momentos como si ETA ya hubiera desaparecido, ya ha descontado, y a partir de ahí yo creo que no sigue demasiado estrechamente el proceso. Lo que pasa que, tal y como están planteadas en este momento las cosas, a partir de la resolución aprobada en el Congreso de los Diputados en Madrid, hay una resolución que dice que el Estado de Derecho no debe, no puede y no va a pagar nunca un precio político por la desaparición de ETA, añadiendo que la política puede ayudar a esa desaparición, pero siempre dentro del marco de que el Estado de Derecho no puede y no debe pagar ningún precio político por la desaparición de ETA. Joseba Arregui, ¿cómo interpreta usted? Porque supongo que cada persona que le preguntas esta cuestión te debe contar un poco distinto, pero usted como figura que ha tenido que luchar y aguantar lo que es el terrorismo de ETA durante tantos años, ¿cómo debe interpretarse que ETA se han cumplido ya 2 años de que no mata, pero sí pone bombas y sí se muestra visible en la sociedad, pero en cambio continúa extorsionando empresarios, ¿no? Continúa teniendo esa presencia criminal en la actividad de la extorsión, ¿no? Sí, continúa planteando la extorsión, por lo tanto mantiene la amenaza sobre muchas personas en la sociedad vasca, por lo tanto crea miedo, que es el fin fundamental del terrorismo, porque el fin fundamental del terrorismo, no nos olvidemos, es utilizar la violencia para, a través de la violencia, que no necesita ser ni siquiera mortal, ni siquiera de muchas personas, sino basta una persona o basta una bomba para tener a una sociedad o a un grupo social sometido al miedo. Eso es lo fundamental en el terrorismo, sigue existiendo y ETA sigue planteando en el último número de su boletín interno, en el Zutabe 109, sigue planteando las reivindicaciones de siempre, fundamentalmente las dos básicas en las que se reducen todas las demás, que son el derecho de autodeterminación, el reconocimiento del derecho de autodeterminación y la territorialidad, es decir, la inclusión de Navarra y de Iparralde, de las provincias vasco-francesas, en una solución del llamado conflicto vasco. ETA está ahí y recientemente el propio consejero de Interior del gobierno vasco
Vasco ha dicho que no se puede y no se debe descartar la posibilidad de que exista un atentado contra personas, es decir, que vuelva a atentar contra alguna persona. Esas cosas están ahí. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es una cosa muy importante, es que el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, a propuesta del entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, hoy en día presidente del gobierno, asumido por el gobierno del Partido Popular y firmado por el gobierno y por los dos partidos, que al final llevó a la ilegalización de Batasuna, ha tenido un efecto muy, muy importante en todo ese mundo. Y les ha puesto ante la disyuntiva real. Si queréis hacer política, tenéis que abandonar el terrorismo. Si continuáis por la vía terrorista, olvidaros de hacer política. Y esa disyuntiva ante la que se han visto por primera vez les ha llevado, creo yo, a toda la reflexión que parece que es en la que están inmersos en estos momentos. Eso es interesante saber cómo valora usted lo que ha aportado esa ley de partidos que permitió la ilegalización de Batasuna. ¿Qué ha aportado realmente bajo su punto de vista? Porque usted, que formaba parte del Partido Nacionalista Vasco, en ese sentido mantendría una visión quizá distante de lo que es la línea oficial del partido en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo ha sido de una eficacia muy grande en todo lo que significa la lucha antiterrorista, y creo que ha sido lo que realmente ha conducido al movimiento terrorista y especialmente a lo que se llama el brazo político, el entorno político del movimiento terrorista, a Batasuna, a realizar esa reflexión. Quieren hacer política, quieren influir en el futuro político del País Vasco, no están dispuestos, porque no lo han estado nunca y siguen sin estar dispuestos a condenar la violencia, y entonces la única alternativa para poder participar en el juego político democrático saben que es la desaparición de ETA. Y eso ha sido gracias a la aplicación, digamos, de todas las fuerzas y todas las vías que están en manos del Estado de Derecho, especialmente desde la firma del Pacto Antiterrorista, y en concreto la ilegalización de Batasuna fue un punto esencial en todo ese proceso. ¿Usted cree, pues, que para, si esa es la postura, para tirar adelante ese proceso progresivo, lento, que va a ser de pacificación en Euskadi y de erradicación de la violencia y por tanto el fin definitivo de ETA, Batasuna debe mantenerse ilegalizada? No tiene más remedio que mantenerse ilegalizada, es decir, las sentencias que han sido dictadas establecen algo que para mí es, desde el punto de vista democrático, totalmente limpio y evidente, y es que si alguien quiere jugar en la política democrática debe cumplir como mínimo de todos los mínimos, un requisito, que es condenar la violencia. Y Batasuna no está dispuesta a condenar la violencia, eso es lo que le fuerza a forzar a ETA a dejar la violencia para que así pueda participar en el proceso político. Pero yo creo que un partido que no condena la violencia no cumple el mínimo que se puede requerir a todo el mundo para poder participar en el juego político democrático, que es la condena de la violencia, y por lo tanto, mientras Batasuna no lo haga, yo creo que está bien como está. Josep Arregui, una cosa es Batasuna y otra es muchas cosas que están alrededor del mundo abertzale y que están en este momento envueltas en este macrojuicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional, ¿no? Desde Egin y algunos previos a todo el entorno que se llama el entorno abertzale. ¿Cómo se está viviendo eso en Euskadi? ¿Cómo lo están viviendo y cómo lo valora usted? Porque es un juicio que está siendo un poco accidentado por las irregularidades incluso del proceso, ¿no? De cómo se está llevando a cabo desde el tribunal, que se están dificultando que sea ágil, vaya. Bueno, no soy nadie para decir ni valorar, para valorar si está habiendo o no irregularidades procesales en el macrojuicio, en el llamado así macrojuicio. Creo que es un punto muy delicado en cualquier Estado de Derecho cuando se plantean este tipo de juicios, y creo que los sumarios para poder proceder a este tipo de juicios tienen que estar muy bien realizados y muy bien llevados a cabo. Espero que así sea. Si no lo es, el Estado de Derecho sufriría realmente, como sucede en todos estos casos, como recientemente sucedió hace 2 años en Alemania con un juicio a un nuevo partido neonazi en el que los testigos de cargo eran infiltrados de los servicios de inteligencia interiores alemanes, y eso siempre daña al Estado. Pero yo creo que hay que esperar a ver qué es lo que dicen los jueces, cómo está incoado el sumario, si está bien incoado, si hay pruebas o no hay pruebas, y si no hay pruebas tendrán que ser declarados inocentes y podrán reclamar todos el resarcimiento por todos los problemas que hayan podido tener, y si hay pruebas tendrán que ser condenados o declarados culpables en un mundo que es muy complicado, muy revuelto, y en el que ETA sí ha estado
metido de hoz y coz. Otra cosa es que el que haya estado metido ETA de hoz y coz en todos esos procesos realmente haya sido vivido, intencionada, voluntaria y subjetivamente por todos los partícipes como apoyo a ETA, como involucración en ETA, que eso es completamente distinto. Pero bueno, es un mundo muy complicado en el que ha habido mezclas de muchas clases. Josep Arregui, ¿cuál debe ser el papel de las víctimas en este proceso? Porque hay quien dice, Arnaldo Otegi decía, no deben tener un papel político, las víctimas lógicamente son las principales afectadas y la principal mirada de la sociedad hacia ellos y por lo tanto la deuda que ETA tiene con ellos, pero ¿cuál debe ser el papel? ¿Cuál es su punto de vista? A mí me llama mucho la atención cuando escucho en este caso de Arnaldo Otegi, también lo escucho del Lehendakari y de otros, decir que no deben tener protagonismo político cuando al mismo tiempo reclaman que han sido asesinados por intenciones políticas. Es decir, la intención política, como escribió alguna vez un periodista, está en la organización que decide, está en el terrorista que ejecuta el mandato, está en la pistola, está en la bala, hasta que llega al asesinado. Y en cuanto al asesinado es asesinado, desaparece ya la significación política. Claro que las víctimas tienen un significado político. No son protagonistas porque ellas quieran. ETA les ha hecho protagonistas y les ha hecho protagonistas políticas por una razón muy sencilla. Si ETA las ha matado en nombre de un proyecto político, la memoria y el respeto al significado político de esas víctimas instauradas por ETA, porque nadie ha elegido ser víctima, sino que son objeto de un atentado, de un intento de asesinato llevado a cabo, tiene un significado político que dice que el proyecto político por el que han sido instauradas como víctimas es ética y políticamente inviable. Pero una cosa es la relevancia de ese proceso perfectamente lógico que está describiendo usted, y otra es el papel político que puedan jugar en el proceso. ¿Qué papel político pueden jugar o deben jugar las víctimas? Las víctimas primarias, los asesinados, juegan un papel político que les ha dado ETA, con la intención política cuando les asesinan. Las asociaciones de víctimas que están formadas por los parientes, allegados, amigos de las víctimas o personas que han sobrevivido algún atentado, pueden jugar un papel político, pero en este caso ya no es tan importante la opinión subjetiva de las asociaciones. Lo que es importante en todo este proceso, que es el proceso de la desaparición de ETA, lo que es importante es ver la verdad objetiva de las víctimas. Y la verdad objetiva no depende ni de lo que piensan los familiares, los amigos, ni siquiera de lo que pensaban subjetivamente quienes fueron asesinados, porque puede haber tremendas diferencias entre lo que pensara, por ejemplo, un Ernest Lluch y lo que pensaba José Luis López de la Calle, o lo que piensa José Ramón Recalde. Y todos sabemos que hay diferencias subjetivas, incluso respecto a cómo, si se debe o no dialogar con ETA, negociar o no. Hay diferencias subjetivas. Donde no hay ninguna diferencia es por qué las mató ETA. Y lo que las asociaciones de víctimas tienen que buscar, aparte de cada opción política que pueda tener cada uno, deben buscar establecer esa verdad objetiva y decir, ahí hay un punto de no trespassing, o sea, un punto que ningún gobierno, ningún Estado puede pasar sin volver a herir a esas víctimas que fueron asesinadas por ETA. Josep Arregui, ahora se nos está planteando ya una situación en la vida en Euskadi que se puede multiplicar en un futuro, si esto avanza, que es que personas que han salido de la prisión, que han cumplido condenas, intentan rehabilitarse en la sociedad, y lo hacen, abren negocios cerca de la vivienda de una persona que ha sido víctima de ETA, ¿no? Este es el caso de un edificio en Euskadi en estos momentos, ¿no? El comisionado para las víctimas del terrorismo, Gregorio Peces Barba, decía hoy, me gustaría que le oigamos y valore usted sus palabras, la necesidad de establecer mecanismos de alejamiento para intentar evitar la violencia que esa situación puede provocar. Escoltem a Gregorio Peces Barba respecte a aquesta qüestió, perquè Josep Arregui ens hi pugui dir què en pensa. Es un problema que yo consideraría esencialmente perverso, de una perversidad total, que es esa toma de conciencia de que hay condenados por un delito terrorista que cuando cumplen su condena se vienen a vivir al lado de las víctimas. Es decir, yo probablemente no podría yo concebir una situación objetiva, probablemente de maldad también, pero una situación objetiva tan perversa como eso y como esa, y que puede hacer sufrir tantísimo
Claro, el sufrimiento, que es una cuestión que subrayaba a veces Barba, pero si eso se multiplica inevitablemente, si se producen esas situaciones, ¿cómo se debe arbitrar eso en un país pequeño como es el País Vasco? Claro, es por donde pensaba comenzar mi valoración. Hay que tener en cuenta que en Euskadi somos 2 millones de habitantes, que es muy poquito, y que además no tenemos grandes aglomeraciones. Bilbao, que es la mayor aglomeración, pues somos en Bilbao, creo yo que somos unos 350.000 habitantes, pero este caso se da en Azkoitia, en un pueblo de 12.000 habitantes, en un pueblo, por tanto, pequeño, donde se produce este problema concreto con la viuda del asesinado Baglietto, ¿no? Es un problema realmente muy serio, porque es algo que viene a redundar en dolores ya sufridos, no solamente el asesinato, sino, porque este fue uno de los primeros asesinados de la época democrática, sino es el vacío hecho a la viuda. Los problemas que aún hoy, como concejal del Partido Popular, tiene en un ayuntamiento en el que realmente la mayoría nacionalista pues no les mira con agrado y no sienten el respaldo de los demás partidos políticos, etcétera, etcétera, y encima el asesino de su marido, que le debía la vida en la infancia precisamente a quien asesinó, porque le salvó en un accidente y le salvó la vida. Es el caso de este chico que asesinó a Baglietto. Baglietto le había salvado la vida cuando era niño, pues coloca un negocio debajo de la vivienda de la viuda. Es un problema que hay que buscar una resolución, porque indica que no hay conciencia de la maldad producida. No hay conciencia por parte del exconvicto en este caso, claro, ¿no? No hay conciencia de la maldad producida, porque alguien que tiene un mínimo de conciencia de la maldad producida se le supone un mínimo de sensibilidad, y este caso demuestra que no hay ninguna sensibilidad en absoluto. Es más, es imponerle su presencia a la viuda para decir, ¿y qué? ¿Qué hay de malo en ello? Y es brutal. Joseba Arregui, ese proceso de paz pues va a ser muy complejo. Estamos en condiciones de decir una de las cosas que planteó Arnaldo Otegi en Anoeta, ¿no? Esa vía de intentar hacer una mesa de partidos y sentarse a hablar. Arnaldo Otegi ha dicho que en estos 5 años se han producido contactos con el Partido Socialista de Euskadi. No se ha negado desde el gobierno español, tampoco se ha firmado, pero ese proceso es inevitable, es decir, sentar Batasuna como interlocutora, aunque esté ilegalizada, y sentarse a hablar. No, mientras Batasuna sigue ilegalizada no va a haber ninguna mesa de partidos políticos, porque tanto el Partido Popular con toda claridad y el mismo Partido Socialista ya han dicho que mientras esté ilegalizada no hay posibilidad de que exista una mesa de partidos políticos en la que ellos se sienten, y si el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi no se sientan, no hay mesa de partidos. Volveríamos a Lizarra y estaríamos todavía en el acuerdo de Estella Lizarra, ¿no? Se podrá producir cuando ETA declare una tregua. Entonces se pueda volver a producir todo el proceso de legalización de Batasuna, y se puede producir una mesa de partidos políticos mesa en la que hay que tener claras las ideas. La resolución aprobada por el Congreso dice que no se va a pagar ningún precio político por la desaparición de ETA. Esa frase vale para la mesa que plantea Batasuna, donde ETA y el gobierno tienen que negociar sus cosas, cuestiones de intendencia, pero también vale para la mesa de partidos políticos. Y si Batasuna espera que ETA, desde luego, no reciba ningún pago en la mesa de negociación con el gobierno, pero si espera que en la mesa de partidos políticos vascos ahí se pueda cobrar el precio que ETA no puede cobrar, es decir, haya una especie de derecho de autodeterminación o de en la territorialidad en la mesa, pues se va a equivocar muy mucho. Porque eso, usted está convencido que no va a ocurrir. Si ocurre sería de una gravedad tremenda, significaría una quiebra del Estado de Derecho muy profunda, y me imagino que en el conjunto de la política española tendría consecuencias muy serias. Sí, si en esa mesa de negociación de todos los partidos se acordara el derecho de autodeterminación de Euskadi. No, y me imagino además que no pasaría, lo acordarían los partidos nacionalistas más Izquierda Unida, que nadie sabe lo que es, pero desde luego el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi no me los imagino nunca aprobando en ningún tipo de mesas el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Joseba Arregui, ¿qué le alejó del Partido Nacionalista Vasco? ¿Qué le hizo decidir en el 2004 abandonar y fundar esa plataforma, Aldaqueta? Sí.
que quiere decir cambio para Euskadi. ¿Qué le empujó? La realidad es que lo que se dice interiormente ya llevaba varios años distanciado, fundamental y básicamente por el acuerdo de Estella-Lizarra y todo el proceso que lo viví muy intensamente que condujo al acuerdo de Estella-Lizarra. El acuerdo de Estella-Lizarra era intentar construir una nación vasca con la mitad de la sociedad, lo cual para un nacionalista, que sigo siendo, es algo incomprensible. ¿Cómo se puede querer hacer una nación con la mitad de la sociedad? Es una especie de nación mutilada, una nación amputada, con la mitad del cuerpo, sin cabeza, sin pies, con alguna cosa parecida, ¿no? Y como no veía ningún tipo de reflexión al respecto, no hay ninguna autocrítica, no ha habido nada, un partido político como el Partido Nacionalista Vasco, con la tradición que tiene, demócrata cristiano, avant la lettre, que ha sido el Partido Nacionalista Vasco, firmando papeles con ETA, aunque estuviera en tregua, comprometiéndose a impulsar un camino con ETA conjuntamente, era algo para mí inconcebible. Y como no veía ningún tipo de reflexión, de autocrítica, de intento de cambiar las cosas, de volver a aquella frase del Lehendakari Ardanza del año 1987, si no me equivoco, cuando dijo en el Parlamento Vasco: de ETA no nos separan solamente los medios, sino también los fines. El ver que el Partido Nacionalista Vasco no hacía suya esa frase de verdad, sino que decía: estoy en contra de los medios, pero participo en los fines. Al final dije, bueno, con tranquilidad y sí, con pesar, pero bueno, este no es mi camino y camino por otro lado. Y eso mismo le debió suceder con el Plan Ibarretxe, con los términos del Plan Ibarretxe y con el proceso que siguió ese estatuto, esa reforma de estatuto que no salió, que no pasó en el Congreso. El Plan Ibarretxe es querer definir la sociedad vasca a partir de una mayoría. Si se quiere construir una nación y definir una nación a partir de una mayoría, se deja fuera a quienes no participan en esa mayoría. La única vez que en la historia del pueblo vasco, y esto muchos vascos también lo debieran saber, la sociedad vasca nunca ha sido sujeto político unificado, sino ha sido por medio de pacto estatutario. Por primera vez en 1936, un estatuto que ya estaba acordado antes de que se produjera el alzamiento de Franco, que luego se aprobó en las Cortes después del alzamiento, pero ya estaba acordado entre Prieto y José Antonio Aguirre antes del alzamiento y que duró muy poco, y luego ha vuelto a ser sujeto político gracias al Estatuto de Gernika. Pero sin el pacto estatutario, la sociedad vasca siempre ha sido una sociedad escindida, rota, dividida, casi en permanente guerra civil consigo misma. Por lo tanto, el pacto estatutario es lo único que permite que Euskadi sea un sujeto político. Ibarretxe renunciaba totalmente a eso. ¿Qué papel está jugando Josu Jon Imaz? ¿Está llevando al Partido Nacionalista Vasco a otros horizontes o está siguiendo a renglón seguido la línea que ha marcado Arzalluz y Egibar durante...? Basta mirar los comentarios de Arzalluz y ver los comentarios de Arzalluz para percibir y percatarse clarísimamente de que no le molesta muchísimo la línea que está siguiendo en estos momentos Josu Jon Imaz. Yo creo que Josu Jon Imaz está intentando precisamente hacer algo de lo que algunos hemos reclamado durante mucho tiempo, es decir, dar el paso a lo que es una nación cívica en la cual el nacionalismo no puede ser exclusivo. Si no puede ser exclusivo, tiene que incluir a todos aquellos que no sienten a Euskadi como su única nación, que no se sienten pertenecientes solo a la nación vasca, sino junto con la nación vasca se sienten pertenecientes a la nación española, conviven ambas pertenencias con mucha tranquilidad y por lo tanto hay que hacer nación con todos ellos. Por lo tanto no puede ser la nación del nacionalismo clásico, sino que hay que definirlo de otra forma. Yo le veo a Josu Jon Imaz con voluntad de seguir por ahí. Todos sabemos que llegó a la presidencia del partido justo, con grandes dificultades, y vemos además que no recibe ningún apoyo del Lehendakari Ibarretxe, sino que cuando Josu Jon intenta dar un paso, inmediatamente sale el Lehendakari Ibarretxe a repetir las viejas verdades. Joseba Arregui, se ha cumplido un año de la declaración de Anoeta. ¿Aportó algo, según su criterio, al panorama, al horizonte, al futuro de Euskadi, esa declaración de Anoeta? Yo creo que la declaración de Anoeta lo que más ha aportado es animar al gobierno del Estado en estos momentos, al presidente Rodríguez Zapatero, a intentar jugar con dos variables. Y esto algunos del PP no lo entienden, a pesar de que se les puede y se intenta explicarles con tranquilidad, no entienden que se puede pensar en dos variables. Una, el pacto antiterrorista fue eficaz, sigue siendo eficaz. Y segundo, el gobierno tiene la obligación, la responsabilidad de tratar de gestionar las consecuencias de esa eficacia, sin renunciar a la eficacia. Y esto es, creo, lo que ha planteado el gobierno de Rodríguez Zapatero. Otra cosa es que vaya a tener o no vaya a tener éxito, y otra cosa es que algunos de los pasos que esté dando puedan ser sujetos a crítica, pero siempre desde el convencimiento de que, primero,
él mismo se ha atado a la resolución del Congreso en el sentido de que no se puede pagar ningún precio político por ETA, y que el apoyo que puede dar la política, es decir, buscar la gestión de las consecuencias exitosas del pacto antiterrorista, es su obligación. Y tratar de conjugar ambas cosas, estando todos muy atentos cómo van las cosas para saber que hay límites que no se pueden pasar. Esta es la situación, creo yo, que tenemos en estos momentos, donde hay que desearle éxito al presidente Zapatero, estando todos muy atentos, en memoria de las víctimas y de los asesinados, de que hay algunos límites que no se van a poder pasar, y buscando a ver si de una vez por todas, a mí no me gusta hablar nada de proceso de paz, sino sencillamente de la desaparición de ETA, a ver si de una vez por todas podemos vivir tranquilamente, porque ETA ha desaparecido una organización terrorista, y podemos mirar con tranquilidad el futuro. ¿Se ve usted en un papel político activo al lado del Partido Socialista de Euskadi? No. Eso ya lo renunciamos, y yo además ya estoy mayor para esas cosas, ya tengo cumplido mi deseo político durante muchos años, quizá demasiados. Se vive muy bien de ciudadano, se tiene mucha libertad, se es muy libre de pensar y de decir lo que a uno le apetece y poder criticar a todo el mundo por distintas razones, y vamos, no envidio para nada volver a la política activa. Joseba Arregui, le agradecemos mucho otra vez que haya querido adelantar esta venida, esta sesión que tendrán para hablar precisamente de esto que hemos abordado con usted, la relación de la tolerancia del futuro contra el terrorismo para poder vivir en paz. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias.